Los guardianes de la cueva misteriosa. A lo largo de una costa rocosa, donde las olas rompen con furia y el viento silba historias antiguas, había una cueva conocida por pocos y explorada por aún menos. Se decía que aquel que entraba nunca regresaba, y no por peligros evidentes, sino por algo más enigmático y profundo. Dentro de esa cueva, la oscuridad reinaba, pero no era una oscuridad común. Era densa y palpable como una niebla espesa que envolvía todo. Sin embargo, aquel que se atrevía a adentrarse un poco más, descubría que no estaba solo. Había figuras que se movían a lo lejos, siempre en la periferia de la visión, nunca permitiendo ser vistos directamente. Estas figuras eran los guardianes, seres etéreos y antiguos que protegían los secretos de la cueva. No eran maliciosos, pero tampoco permitían que los intrusos se llevaran los misterios que la cueva resguardaba. Un día una joven llamada Alba, impulsada por la curiosidad y el deseo de aventura, decidió adentrarse en la cueva. Había escuchado historias sobre los guardianes y estaba decidida a descubrir la verdad por sí misma. Con una linterna en mano, Alba entró cautelosamente. Al principio solo vio oscuridad, pero a medida que avanzaba, comenzó a notar las siluetas danzantes de los guardianes. En lugar de temerles, Alba les habló intentando establecer una conexión. Para su sorpresa, uno de los guardianes se acercó. No tenía una forma definida, era como una sombra luminosa que cambiaba y fluía constantemente. Sin embargo, sus intenciones parecían amistosas. El guardián le mostró a Alba los rincones ocultos de la cueva, lagos subterráneos que reflejaban constelaciones desconocidas, cristales que cantaban melodías suaves al ser tocados y murales antiguos que narraban historias de civilizaciones olvidadas. Alba, maravillada, comprendió que la cueva no era simplemente un lugar físico, sino una conexión con el pasado, el presente y posiblemente el futuro. Los guardianes eran protectores no solo de la cueva, sino de la memoria del mundo. Después de horas que parecieron minutos, el guardián le indicó a Alba que era hora de irse. Aunque ella quería quedarse y aprender más, sabía que debía respetar los deseos de los guardianes. Al salir, el mundo exterior parecía diferente, como si Alba hubiera visto más allá del velo de la realidad. Decidió no contar su experiencia a nadie, pues era un secreto que debía ser protegido. Pasaron los años y Alba regresó a la cueva muchas veces, cada vez aprendiendo algo nuevo. Los guardianes la aceptaron como una de los suyos, permitiéndole acceder a los secretos más profundos de la cueva. Y aunque la tentación de compartir su conocimiento con el mundo era grande, Alba comprendió que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos, protegidos por aquellos que entienden su verdadero valor. El susurro del río eterno. Tras las montañas donde las nubes rozan las cimas, fluye un río de aguas cristalinas conocido por muy pocos. Es un río especial pues a diferencia de otros, nunca cambia su cauce ni se seca, permanece constante, inmutable, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Uno de los pocos que conocía este lugar era un joven aventurero, armado con una brújula y una curiosidad insaciable. Había escuchado rumores sobre este río, sobre cómo sus aguas ocultaban un secreto, un susurro que solo los verdaderos exploradores podían oír. A medida que se adentraba en el valle, notó cómo el ambiente se volvía más denso, casi mágico. Los árboles parecían inclinarse hacia el río como si quisieran escuchar su canción, y el viento traía ecos de melodías antiguas.
Finalmente llegó a la orilla. El río era impresionantemente hermoso, con aguas tan claras que se podían ver las piedras en el fondo y peces de colores nadando entre ellas. Pero lo que realmente capturó su atención fue el sonido. Un susurro casi imperceptible que parecía venir de las propias aguas. Decidido a descifrar ese misterio, el joven aventurero decidió acampar junto al río. Esa noche, bajo un cielo estrellado, se tumbó junto al agua, cerró los ojos y se concentró en el susurro. Las horas pasaron y el sonido se volvió más claro, más nítido. Era como si el río le contara una historia. Veía imágenes de tiempos antiguos, de civilizaciones que habían vivido y prosperado junto a sus orillas. Vio festivales, batallas, amores y desamores, todo narrado por el suave susurro del río. Al amanecer, el joven se despertó con una sensación de asombro. El río no solo era un testigo del tiempo, sino un guardián de la memoria, conservando las historias de aquellos que habían vivido antes. A lo largo de los días, el aventurero se sumergió en el río, dejándose llevar por sus corrientes, siempre escuchando, siempre aprendiendo. Descubrió que no era el único que buscaba las respuestas en sus aguas. Había otros viajeros de tiempos y lugares lejanos, que también eran atraídos por el susurro del río. Sin embargo, había una regla no escrita entre ellos: no se podía compartir lo que el río revelaba. Era un conocimiento sagrado, destinado solo para aquellos que realmente buscaban entender. Con el tiempo el joven aventurero se despidió del río, llevando consigo los secretos y las historias que había aprendido. Sabía que aunque podría recorrer miles de kilómetros y descubrir nuevos lugares, nunca encontraría otro lugar tan especial como el río eterno. Y mientras se alejaba, el río seguía fluyendo, susurro tras susurro, conservando las memorias del pasado y esperando a la próxima alma curiosa que quisiera escuchar.